Saludos amigos, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando sobre religión. Vamos a estar hablando sobre el enoteísmo de la Biblia. Vamos a estar hablando sobre los dioses del antiguo Israel. Esto es El Elyon y Yahvé. Algo que mucha gente desconoce, ya que en las iglesias se nos enseña desde pequeños que la Biblia habla de una sola deidad, de un Dios único y verdadero. Nos adoctrinan en un concepto teológico llamado monoteísmo, la creencia en un solo Dios o en un solo ser divino. Sin embargo, cuando estudiamos la historia y el origen de la religión judeocristiana, descubrimos la realidad de que el antiguo Israel, al igual que otros pueblos que lo rodeaban, eran politeístas, enoteístas. O sea, que adoraban a diferentes divinidades, tenían panteones de dioses. Esa es la realidad que a usted en la iglesia le ocultan. Vamos a comenzar leyendo un poco acerca de la deidad cananea El, que a su vez era adorado en Israel. Por eso su nombre Israel, el que lucha con él, que significa Dios, pero también es un nombre propio de esta divinidad llamada El. Y aquí vemos una estatuilla dorada de esta deidad llamada El, que fue encontrada en excavaciones que se hicieron a principios del siglo XX, en 1928 por ahí. Aquí pueden verla. Esa es una estatuilla de la deidad cananea El. Esa deidad que usted está viendo ahí era adorada en el antiguo Israel. Ese es el Dios que esta nación pues tiene su nombre. Israel es un nombre teofórico. Otros nombres para esta deidad son Adon y Lim, o el Señor. Adon significa Adon y Lim, cuya residencia el monte Lel. El símbolo de esta deidad es el toro y era adorado en la región del Levante, particularmente en Canaán y en Anatolia, lo que hoy sería Turquía. Tenía una consorte que se llamaba Asera o Atirat y otras esposas, pero esta era la principal. Tuvo hijos. Se cree que con Asera tuvieron 77 hijos que también formaban parte de este panteón de dioses, donde se encontraba Anat, Ashtar, Baal, Mot, Shahar, Shalim, Shapash, Yamé y otras más. Tiene sus equivalentes en Siria con Dagón, en Mesopotamia con Anu, en Urrián con Kumarbi y en Roma con Saturno. Deidades específicas conocidas como El, Al o Il incluyen al Dios supremo de la antigua religión cananea y el Dios supremo de los hablantes semíticos orientales en el periodo dinástico temprano de Mesopotamia. También los hititas conocían a él como el Kunirsa. Aunque él ganó diferentes apariencias y significados en diferentes idiomas a lo largo del tiempo, continúa existiendo como Il o El en frases nominales propias compuestas como Ismael,
Israel, Samuel, Daniel, Rafael, Miguel y Gabriel. O sea, nombres teofóricos de la deidad El. Las formas cognadas de él se encuentran en todas las lenguas semíticas, en Ugarit, en Fenicia, en el hebreo, los arameos y los acadios. Ilú, Il, El, Elim, Ilú, Ilanu. En el uso semítico del noroeste, él era una palabra genérica para cualquier dios, así como el nombre especial o título de un dios en particular, que se distinguía de otros dioses. Él figura a la cabeza de muchos panteones, en algunos panteones, ¿verdad? De muchos panteones, como el cananeo y el ugarítico. Él desempeñó un papel como padre de los dioses, de la creación o de ambos. Sin embargo, debido a que la palabra él a veces se refiere a un dios que no sea el gran dios él, con frecuencia es ambigua en cuanto a si él, seguido de otro nombre, significa el gran dios él, con un epíteto particular aplicado o se refiere a otro dios por completo. Por ejemplo, en el texto ugarítico se extiende Il Melech, significa el rey, o Il Melech, era el dios Hadad. La raíz semítica Il, en hebreo Elá o Eloá, puede ser también una L con una H. O sea, que hay diferentes variaciones en cuanto en la lengua. Pueden haber aparecer el nombre él y no necesariamente se está refiriendo a la deidad él, sino a un dios. La hipótesis documental o la hipótesis documentaria al menos postula que la Biblia tiene 4 autorías diferentes, 4 tradiciones diferentes: la yavista, la elohista, la deuteronomista y las fuentes sacerdotales, que fueron responsables de editar historias de una religión politeísta en la de una religión monoteísta. O sea, la Biblia inicialmente era una historia desde una perspectiva politeísta y enoteísta, que fue evolucionando hacia una religión monoteísta. Estas fuentes se unieron en varios momentos en el tiempo por una serie de editores o redactores. Las inconsistencias que surgen entre el monoteísmo y el politeísmo en los textos reflejan esta hipótesis. O sea, en la Biblia misma se pueden ver inconsistencias entre la idea monoteísta que se nos ha empujado y la realidad politeísta o enoteísta que está en las tradiciones más antiguas. O sea que él era el Dios original, el Dios supremo original de la Biblia hebrea, junto con otros dioses, con otras deidades. ¿Qué sucede? Esa deidad llamada él se fusionó posteriormente con otra deidad que provenía del sur, de Madián, del desierto, cercano a Egipto, el mar Arábigo, una deidad volcánica metalúrgica de guerra, de tormenta, llamado Yahweh o Yahvé o Yahú. Esta deidad comenzó a adorarse en Canaán y comenzó a ser parte del panteón cananeo o el panteón de los dioses como uno de los hijos de El, hasta que luego se convirtió en el nuevo El Elyon, en el nuevo Dios que estaba por encima de los demás. Se convirtió en el nuevo rey de los dioses. Y Asera, quien inicialmente se concibió como consorte de él,
y pues pasó a ser consorte de Yahvé o de Yahú. Y ahí es donde se convierte y nace la religión yavista. La religión yavista. Esa es la realidad que a usted en su iglesia no le hablan, no le enseñan, no le dicen. Para usted entender esto, usted tiene que estudiar la alta crítica, los académicos de la alta crítica, los historiadores, los arqueólogos, los antropólogos, los que han estudiado ciencias bíblicas o estudios religiosos. Esas son las personas que realmente saben de lo que están hablando y no lo que vemos por ahí en otros lugares, que lo que están haciendo es promover una idea estableciéndola como un dogma, sin tomar en cuenta la evidencia histórica que apunta a todo lo contrario de lo que establece ese dogma. Yahvé era visto como un dios de tormenta, al igual que la deidad Baal o Baal Hadad, quien en el panteón cananeo era conocido como el hijo de él, el hijo de Dios. Yahvé lucha con Leviatán en Isaías 27. Eso es una adaptación de la mitología mesopotámica, cuando Marduk pelea con la serpiente marina, y también cuando Baal pelea con Yam y con otras deidades, con Mot. O sea, las aplicaciones enoteístas son las que vemos realmente en el Antiguo Testamento. En las últimas ediciones de la Biblia es que ya está Yahvé entronizado como el Dios principal y se demoniza la adoración a otras deidades y se condena como idolatría. Pero inicialmente eso de idolatría y que adoraban demonios, eso no existía en la concepción de los hebreos, ya que en el primer templo de Jerusalén se tenían símbolos de la diosa Asera. ¿Usted conoce ese famoso candelabro de 7 puntas o de 9 puntas? Pues eso es lo que queda de la memoria del árbol de Asera que se encontraba en el primer templo de Jerusalén. O sea, ellos adoraban a Yahvé. O sea, Salomón era yavista, adoraba a Yahvé junto a su consorte, pero también se le rendían culto a otros dioses, ya que cerca del templo de Jerusalén había un templo dedicado a Moloch y otro a Chemosh. Incluso en la misma Biblia se habla de esto. O sea, se nos ha vendido una historia en las iglesias que no corresponde a la verdad. O sea, y a mí me molesta que vengan personas a decirme que lo que yo estoy hablando es del diablo, o que es herejía, o que es apostasía, cuando son personas que no han estudiado el origen de su propia religión. Dicen estar en la verdad. Dicen ellos que predican la verdad, pero no es así. Ellos están creyendo, repitiendo una falsa verdad que no corresponde a la historia y a la evidencia que existe. O sea, cuando viene una persona calvinista, evangélica, reformada, pentecostal, a tratar de decir que lo que estamos enseñando aquí es erróneo y que la Biblia sí habla de un solo Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y que la versión que tenemos hoy, el producto final de toda una evolución teológica que duró siglos, ellos dicen que siempre hubo una univocalidad. Eso es embuste. O sea, están mintiendo
descaradamente, deliberadamente, los que saben, que son los que han estudiado por lo menos un poco en los seminarios, que han estudiado un poquito más de la Biblia y de la historia, ellos saben que mienten. Pero la mayoría de la gente que no ha ido a seminarios, que no ha ido a institutos, que no lee libros, que simplemente, o sea, las personas que no leen libros aparte de los que los pastores recomiendan, pues desconocen totalmente de estas cosas. Lo ignoran. O sea, cuando venimos personas como yo u otros a hablar de esto, pues les choca. Les dice, ¿cómo va a ser que tú estás diciendo? Mentira del diablo, el Señor reprenda. Hurra manso, quia mansa, hereje, apóstata. Yo tengo la verdad. Mentira del diablo, te van a decir. Sí, porque nunca han pensado más allá de su paradigma. O sea, si están envueltos en un Truman Show. Están envueltos en un adoctrinamiento, en un acondicionamiento religioso. Desconocen los orígenes de su propia religión. ¿Me entiendes? Entonces, yo le digo a esta gente, si ustedes dicen que predican la verdad, pues enseñen la verdad. Digan las cosas como son. No de acuerdo a lo que dice tu tradición o a conveniencia. Digan la verdad, las cosas como son. Dame la verdad o si no, no me des nada. Dame la verdad o no me des nada. Es así. Y lamentablemente, en las redes sociales, hay mucha gente que no está enseñando la verdad. Y están enseñando embustes como verdades. Y están ganando mucho dinero. ¿Sabe? Que el embuste deja mucho dinero. El embuste, la manipulación, el engaño, deja mucho dinero. ¿Sabe? Critican, muchos reformados y calvinistas critican a los pentecostales por sus herejías, por sus locuras, de los brincos, los saltos, ay, samaya, soja, y se proyectan a sí mismos como grandes estudiosos de la palabra, de teólogos, de académicos, buscando que la gente le rinda pleitesía, le bese la mano y le pida la bendición, cuando ellos tampoco están enseñando la verdad. Están diciendo embustes, son paqueteros, son embusteros, no están enseñando las cosas de verdad. O sea, cuando una persona viene donde mí y me dice, Cristian, tú estás mal, te has alejado de la verdad, te has alejado de la verdad de la palabra. Esa persona no conoce la verdad de la palabra. O sea, los que me vienen a decir a mí que yo me he alejado de la verdad de la palabra son personas que no conocen la verdad de la palabra. Porque si conocieran la verdad de la palabra, no estuvieran diciendo los disparates que dicen, ni los embustes que enseñan, ni autoengañando psicológicamente, autoengañándose ellos mismos psicológicamente y a los demás. ¿Sabes? Hay mucha propaganda y mucha narrativa que la gente cree que es verdad y no es verdad. Y vuelvo a repetir, la Biblia inicialmente era enoteísta. Y después de muchas ediciones, cambios sociales, situaciones que se dieron, comenzaron a desarrollar un tipo de monoteísmo, que es el que conocemos hoy. Pero originalmente no creían en lo mismo que nosotros creemos hoy.
Usted tiene que entender eso es muy importante. Lo que usted cree hoy no es lo mismo que creían hace miles de años atrás. Lo que creía Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, era distinto a lo que usted cree hoy. Usted cree que usted está creyendo lo que ellos creían, pero no. Hay muchas cosas que ellos creían que usted no las cree. ¿Por qué? Porque la Biblia ha sido editada en múltiples ocasiones. La Biblia la han alterado en muchas ocasiones para que dé a entender otras cosas acerca de esa realidad divina, celestial, de entidades no humanas que las culturas llaman dioses. O sea, eso es algo que usted tiene que entender. Y mi recomendación es que usted lea, edúquese, instrúyase, lea libros que no sean los mismos que les recomiendan sus pastores. Y lean sobre historia del Medio Oriente, sobre arqueología, sobre humanidades. Mira, hay un académico muy importante que se llama Mark S. Smith, católico, que escribió varios libros acerca de cómo es que se originó el concepto de Dios en la Biblia, del politeísmo hacia el monoteísmo. Hay varios libros que ha escrito Mark S. Smith, al igual que él, otros más. Hay un montón de académicos y de historiadores que han ido ahí al lugar de los hechos. O sea, hay un montón de arqueólogos que van allí a ver si es verdad lo que les enseñaron en la iglesia o si es embuste. Y han descubierto que muchas cosas que le han enseñado en la iglesia son embuste. Porque cuando van al campo, cuando van al lugar, las cosas son distintas, son diferentes. Y ellos pueden percibir las contradicciones entre lo que están viendo con sus propios ojos, que están excavando en tierra, y lo que le enseñaron en la iglesia. Por eso es que muchos optan por dejar de creer, porque se sienten engañados, les da una desilusión, un shock ontológico. Otros cambian su manera de ver las cosas. Y hay otros también que entran en una crisis emocional, en una disonancia cognitiva, en negación de toda la evidencia que se les muestre, porque ellos tienen unas presuposiciones muy arraigadas, son muy fanáticos y no pueden aceptar la verdad. Pero las cosas son como son. Los hechos son los hechos. Los datos son los datos. Las evidencias son las evidencias. Las pruebas son las pruebas. Están ahí. O sea, el enoteísmo, la idea de múltiples dioses donde se adoraba a uno principal, eso está en la Biblia. Y eso también formaba parte de diferentes otras culturas. O sea, en la Biblia originalmente se habla de la asamblea de los dioses. La asamblea de los dioses. El consejo divino o el concilio divino. Donde se reunían los hijos de él. Eso lo vemos en la Biblia. Cuando se da el sincretismo y Yahvé se convierte en el nuevo líder de los dioses, pues entonces Yahvé es el que preside la asamblea de los dioses. Pero anteriormente era él quien presidía la asamblea de los dioses. Y luego esa asamblea de dioses se modificó y se alteró. Entonces los dioses fueron recategorizados a seres llamados ángeles. ¿Ven? Que ya no se les llamaba dioses, sino ángeles. Y entonces Yahvé era el único Dios. Los otros eran ángeles o seres distintos. ¿Ven? Se cambió, se modificó el concepto.
Entonces la gente hoy piensa que cuando uno dice dioses les choca. No, la Biblia habla de un solo Dios. No, habla de dioses. Lo que pasa es que en las modificaciones que hubieron en la Biblia, los otros dioses pasaron a convertirse en ángeles o en otros seres celestiales y dejaron únicamente a Yahvé como Dios. ¿Me entiendes? Eso fue lo que sucedió. Esos son los hechos, esos son los datos. Usted puede molestarse conmigo, puede chismarse, puede salirle, no me importa. Esto es la verdad. Usted tiene que aceptar la verdad. Y anteriormente a los dioses no se les veía como un espíritu omnipresente, inmaterial. A los dioses se les mostraba como seres físicos, como entes biológicos que tenían unas facultades, poseían poder, tenían carros, volantes y esas cosas. Por eso es que nosotros vemos una conexión con la realidad ovni. ¿Ves? Ya en el Nuevo Testamento la cosa cambia. En el Nuevo Testamento pues vemos una religión más evolucionada, sincretizada con el zoroastrismo persa, con la cultura helénica, con Teos de Platón, y la cosa cambia un poco. ¿Ves? Pero Jesucristo sigue siendo un ente físico que se manifiesta en la humanidad, que muestra su poder, al igual que los dioses antiguos que vemos en el Antiguo Testamento. Pero Jesús dice ser el Hijo de un Dios supremo, del cual los judíos desconocían quién era Él. Ya que les decía, a mi Padre ustedes no lo conocen, porque si lo conocieran no me querrían matar. Y Jesús le dice a los judíos de su época que ellos no eran hijos de Dios, que no conocían a Dios y que su padre era el diablo. ¿Ve? Jesús representaba a una deidad diferente al Yahvé que se quedó con todo en el Antiguo Testamento. Y yo creo personalmente que Jesús representa a la deidad El, que era la deidad original. Puedo estar equivocado, puede ser que Jesús represente otra deidad que no aparezca en la Biblia hebrea. Es posible también. Pero que algunos cristianos pensaron que Yahvé y Jesús tenían que ver, entonces lo escribieron en la Biblia. Otros tenían un concepto diferente, porque recuerden, existían diferentes cristianismos. ¿Sabes? Estaban la comunidad juanina, la comunidad petrina, la comunidad paulina, ¿ves? Estaban los del camino, estaban los nazarenos, estaban los ebionitas, estaban los gnósticos. Había un montón de grupos que veían a Cristo de una manera diferente, cada uno de ellos. Para que llegaron a hacer concilios y consejos y llegaron a un happy medium, a un consenso, y esos consensos se establecieron, ellos mismos lo establecieron como un dogma. ¿Me entiendes? Ellos mismos establecieron los dogmas. O sea, la Biblia misma fue escrita, editada, modificada por hombres, y luego los dogmas acerca de las escrituras y de la religión fueron establecidos también por hombres. Esa es la realidad. Lo que pasa es que ellos decían que había sido el Espíritu de Dios quien los inspiró para la selección de los libros que se convirtieron en palabra de Dios y descartaron otros. O sea, la iglesia creó la Biblia o creó el Nuevo Testamento. Lo creó, lo estableció como palabra de Dios y luego desarrollaron una doctrina y unos conceptos teológicos partiendo de eso. Pero mucha gente no está preparada para esta conversación. Pegan un grito en el cielo y comienzan a decir herejía, se rasgan las vestiduras. Pero esa es la realidad.
Simplemente dele una ojeada a la historia y déjese de fanatismo y de presuposiciones. Vea las cosas objetivamente. Lo que pasa es que en las redes sociales lo que vemos es mucho fanatismo religioso, mucha discusión dentro del marco y del paradigma. Vemos discusiones de católicos contra protestantes, de protestantes contra evangélicos, de evangélicos contra pentecostales o contra católicos. Eso es lo que vemos, no hay más nada. Pero ninguno de ellos se pone a la tarea de conocer la raíz, la fuente de lo que ellos creen. Ahí ninguno hace un estudio profundo y un análisis objetivo. Lo que vemos mayormente en estas discusiones son subjetivismos. Ellos creen que están siendo objetivos, pero no. Ellos están alineando sus pensamientos a un sistema en particular, por lo tanto no es algo objetivo, es algo subjetivo, acomodaticio, a conveniencia. Y eso que les conviene es lo que ellos establecen como verdad absoluta e inerrante, infalible y objetiva. O sea, hay que decir las cosas como son y dejarse de fanatismos y de loquera. Y estas personas se fanatizan en sus creencias y no quieren que los cuestionen. No se atreven a discutir esto. Dicen, no. Un ejemplo, yo hablo de esto y me huyen. Dicen, no, ese es un ateo, déjame irme para otro lado. Porque ese me crea confusión, ese me quiere confundir. O sea, ellos les huyen a debatir estas cosas. Ellos les huyen a ser cuestionados. Pues entonces, ahí tú ves que están cimentados en arenas movedizas que se pueden hundir fácilmente. Por eso les huyen al debate. Se huyen. Son guapos cuando se trata de temas dentro del paradigma, pero salen del paradigma a huir cripín y a Dios que reparta suerte. Es así. Entonces, a mí me ridiculizan por hacer una relación entre los dioses de la Biblia y el fenómeno ovni. Entonces hay evangélicos que dicen, sí, yo creo que los dioses del mundo antiguo, de la India, de Egipto, de los aztecas, de los mayas, de los griegos, esos sí podrían ser seres extraterrestres o ángeles caídos. Pero el de la Biblia no. El Dios de la Biblia es el verdadero. Los otros son falsos. Y por eso es que eso de los ovnis, eso tiene que ver con ellos. Pero el mío no me lo toque. Porque el mío es el que es. Y lo que yo creo es la verdad. ¿Ves? Pero yo digo, no, epa, chico. Lo que tú crees es lo mismo que se creía en otros lados, pero desde una perspectiva en particular, la perspectiva hebrea. O sea, todos esos dioses, o sea, no se las den de originales, de exclusivos, de únicos, porque no es así. O sea, también ellos adaptaron conceptos e ideas de otros pueblos y culturas más antiguos que ellos. Por eso es que el libro de Génesis es una adaptación del cuerpo mesopotámico y esto ha sido aceptado por muchos académicos e historiadores cristianos que aceptan esta realidad de que la Biblia hebrea también fue fuertemente influenciada por la cultura mesopotámica. Por eso es que vemos en el libro de Génesis muchas cosas que también vemos en el Enuma Elish, los vemos en las tablillas sumerias. Así es esto, brother. Así es esto. Así que a los que me dicen a mí que yo estoy en el error y que no estoy en la verdad, que yo soy un carnal, que ellos sí tienen el espíritu, en un lenguaje gnóstico que tienen, pues yo los reto a poner a prueba eso. Si ustedes dicen que nosotros no entendemos las cosas del espíritu, de que somos unos carnales, pues pongan a prueba lo que ustedes creen.
con la historia, con la realidad, con los hechos. Y se van a dar cuenta de que muchas cosas que hoy creen pudieran estar equivocadas. Con esa los dejo. UAP for Life. Nos vemos después en Noche de Tertulia.